entregas la voluntad a quien tú quieras. Tú decides lo que haces con ella. Por eso Dios no impone, Dios expone, Dios persuade. ¿Sabes qué es persuadir? Persuadir es el acto de enamorarte para ganarse tu voluntad. La manipulación, la intimidación y el control es satánico. Eso viene del infierno mismo. Dios no tiene que imponer su palabra. Dios expone su palabra y a través de ella te persuade en amor, te enamora para ganarse tu voluntad, para que tú seas el que cedas. Por eso es, por eso es que Dios no quebranta a nadie. Óigame, Dios no quebranta a nadie. Esto es una sorpresa linda. Dios no quebranta a nadie. Dios te procesa para que tú des el cambio. Y escúchame bien esto. El día que usted le pida a Dios que la quebrante, usted le está entregando a Dios su derecho para el quebrantarla, y el Dios hacerla no quebrantaría a Dios ningún principio, porque usted le está dando acceso a su soberanía. Por eso nunca le pida a Dios que la quebrante, porque cuando Dios quebranta, quebranta. Cuando Dios quebranta, quebranta. El quebrantamiento de Dios no es igual al trato de Dios para que tú te quebrantes. Como tú le dijiste, Señor, quebrántame, quiébrame, Señor. Por eso esa canción que rompe mi corazón, por favor, quebranta mi vida. No saben lo que están cantando. Porque Dios no te va a quebrantar, Dios te va a procesar para que tú te quebrantes. Pero el día en que tú le digas a Dios, Señor, quebrántame, Dios le da un codazo a Cristo, nos dio acceso a nuestra soberanía para tratar con ella y quebrantarla como dé lugar y hacer lo que venga como dé lugar para lograr el objetivo. Pero cuando el quebrantamiento viene de Dios, no es fácil, no es igual cuando tú te quebrantas y pierdes el 50% de la bendición. Porque si tú te hubieses quebrantado, hubiese sido bendecida completa. Pero como fue Dios el que trató para el quebrantamiento, perdiste lo demás. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que si Dios te deja sin disciplinarte, eres un bastardo. ¿Y sabe lo que es un bastardo según el griego? Un bastardo es según lo que está escrito allí etimológicamente, es un hijo nacido fuera de la familia, del seno familiar. Es cuando tú tienes hijos fuera de la familia. Tuviste una canita al aire, una mujer te salió embarazada, y ese hijo que nace fuera de tu familia es un bastardo, porque nace sin cobertura, sin paternidad, sin seguimiento, sin disciplina, hace lo que le da la gana, es un bastardo. Dice, o eres hijo bastardo, que tú eres. Porque si ustedes son mis hijos, entonces no menosprecian la disciplina que viene de parte del Señor. Porque al menospreciar la disciplina que viene de parte del Señor, entonces pasas a ser un bastardo, un indisciplinado, fuera de la familia, te criaste por otra parte. No, si tú le dices a Dios, quebrántame, Dios no tiene ningún problema con hacerlo, porque tú le estás dando acceso a la soberanía de Él para hacerlo. Tú le estás entregando a Él tu voluntad, tu libre albedrío para que Él entre en Él y poder procesarte, pero es duro. Por eso dice la Biblia que el que tropiece con esta piedra será quebrantado, pero el que trate de pasar sobre ella va a ser desmenuzado. ¿Aló? Nosotros podemos hacer con nuestra voluntad lo que queramos. Podemos obedecer o desobedecer. La misma actitud podía tomar Jesús, pero Él tomó la mejor, entregar su voluntad, que implica obediencia. Hasta el punto, que en Hebreos 5, 7 y 8 dice que aprendió la obediencia, que a pesar del gran clamor y lágrima era necesario que padeciera a fin de aprender por experiencia toda la amplitud de la obediencia. Jesús en la plenitud de verbo sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Jesús conoció la obediencia en forma práctica cuando vino al mundo en calidad de hombre. Como verbo no tenía a quien someterse. Pero cuando este verbo se hizo carne, empezó a experimentar lo que era la obediencia. Getsemaní fue un momento tan decisivo para Jesús para tomar la actitud de obediencia. Solamente allí fue donde Jesús pudo conocer y aprender en toda su extensión, a plenitud y amplitud, lo que era a la obediencia y lo que implica el obedecer. Ustedes van a ver una materia que se llama Cristología de alta crítica. Y yo les voy a enseñar a ustedes en esa materia de Cristología de alta crítica, le voy a enseñar esta verdad. Escuche lo que le voy a enseñar.
Escuche lo que le voy a enseñar. Señores, cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando de un nombre que abarca su obra. Jesús es la palabra Yeshua. En griego, en el hebreo es Josué. Que Yeshua y Josué significa Jehová salva. Eso tiene que ver con el oficio. Salvador. Pero Emmanuel es un título que tiene que ver con su divinidad, Dios con nosotros. Porque Dios siempre ha buscado la forma de cómo acercarse al hombre. Dios en el Antiguo Testamento, hablando de Jehová, está hablando de Dios por nosotros. En Jesús, Dios con nosotros, y en el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Se fue acercando. Pero ese verbo para venir a la tierra tuvo primero que sentarse con Jehová, porque no existía el Padre. No estaba el rol del Padre, no había hijo todavía. Y se sentó Jehová, el Verbo y el Espíritu Santo, los tres, a discutir el plan de redención. Uno de los tres tiene que ir a la tierra, que es donde dice, ¿quién enviará y quién irá por nosotros? Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Había leído la referencia, ahí contestó el Verbo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero la Biblia en el Antiguo Testamento registra de condiciones que se le dieron al Verbo para venir a la tierra. O sea, no tú crees que al Verbo lo empujaron y llegó aquí a la tierra. No, se le dieron condiciones. Condiciones. Que cuando hablemos de cristología yo te las voy a mostrar cómo están escritas. Cómo el Espíritu Santo en la reunión que tuvo le reveló a los profetas lo que se dijo en el cielo. Antes de Jesús venir a la tierra. Y a ese Verbo se le dieron condiciones. Y el Verbo no tuvo problemas con aceptarlas todas. Dijo, Señor, envíame aquí, Señor, envíame a mí. Envíame aquí, Señor, envíame a mí. Envíame aquí, Señor, envíame a mí. Una cosa es que se te den condiciones en la tierra, en el cielo, siendo Verbo, y otra cosa es que ese Verbo se viene y se hace carne después que está en la figura de Jesús, entonces cuando se va a tierra en el Getsemaní. Porque como Verbo yo no sabía que esto era así. Ahora que estoy en Jesús me estoy reventando acá, pasa de mí la copa. Yo te lo dije. ¿Aló? Yo te lo dije en la tierra, te lo dije en el cielo. Yo te lo dije. O sea, no es fácil. Por eso es que la humillación del Verbo se conoce como la humillación de Dios. Óigame, para que nazca la figura de Jesús, primero tiene que humillarse el Verbo. Si el Verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús. Pero si no se humilla a Jesús, se pierde la humillación del Verbo. O sea que la Biblia presenta dos humillaciones. Filipenses te presenta dos humillaciones. Pablo te presenta la humillación del Verbo y después te presenta la humillación de Jesús. Si el Verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús. Pero si Jesús no se humilla, no se pierde la humillación del Verbo. Entonces primero se humilla a Dios para que Jesús salga. Por eso es que lo que es eterno es el Verbo, no Jesús. Jesús es sempiterno. La Biblia en ninguna parte presenta la preexistencia de Jesús, en ninguna parte. Cuando Pablo te habla de la preexistencia de Jesús, está hablando de la figura del Verbo en Jesús, no está hablando de Jesús mismo. Lo que pasa es que la gente no entiende el lenguaje de Pablo. Jesús no es eterno, Jesús es sempiterno. ¿Quién es eterno? Es el Verbo. Quien existía antes de la fundación del mundo es el Verbo, no Jesús. Jesús vino a ser carne. Y todo lo que es carne tiene principio. Diga, ay. Y después que está en la figura de Jesús es que el tipo se revienta, porque él no sabe. Claro, como Verbo es una cosa, pero como Jesús es otra. Vino que aprendió la obediencia, no sabía obedecer. ¿Por qué? Porque ¿a quién obedece el Verbo si es Dios? Y dice que fue escuchado por su temor reverente. Yo siempre decía, pastor, Jesús le dice al Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue escuchado a causa de su temor reverente. ¿Pero qué fue escuchado? ¿Qué fue lo que fue escuchado? Si Jesús dice que pase la copa y de todas maneras se tomó la copa. Y si se tomó la copa, ¿qué fue lo que fue escuchado? Porque la oración la oración tiene dos partes. La primera es, Señor, pasa de mí esta copa. Y la segunda es que no se haga mi voluntad sino la tuya. La parte de la oración que Dios contestó fue la segunda. Se hizo la voluntad de Dios y no la de Jesús. Aló, ay. Y a veces Dios quiere que te tomes la copa. Y es necesario que te tomes la copa. Porque si no te tomas la copa, no voy a poder no puedo llevarte a la cruz. No hay muerte y no hay resurrección.
Y a la nueva resurrección no hay fruto. Para que haya fruto tiene que haber resurrección. Para que haya resurrección tiene que haber muerte. Para que haya muerte tiene que haber cruz. Para que haya cruz tiene que haber copa. Entonces hay gente enconchada en el Getsemaní que no quieren salir de allí porque no se quieren tomar la copa. Y por eso viven como viven, están como están. Porque se encerraron en sus propios Getsemaní, haciendo lo que les da la gana, llevándose la vida de la carne por delante. Haciendo cosas que tú sabes que a Dios no le agrada, pero que a ti te agradan, a ti te gustan las cosas. Y tú sabes que Dios quiere que dejes eso. Que te comas la copa. ¿Cuál? La de la obediencia. ¿Están acá? Tomemos en cuenta que la desgracia más grande que se sucedió en el mundo vino como producto de la desobediencia. Pero la dicha y la gracia más grande que ha sucedido en la humanidad es producto de la obediencia de un hombre. Filipenses 2, 5, 11. Cuando vivimos en obediencia evitamos caer en desgracia. Nos toca hablar ahora acerca de lo que es la humildad y áreas en las que tenemos que ser perfeccionados. Venimos hablando, desarrollando, vamos a hablar de lo que es la humildad. Filipenses 2, 5, 8. Primera carta de Pedro 5, 5, 6. Humildad del griego tepeino. Tepeino, óigame, dícese de lo que no se levanta de la tierra. De allí la actitud del judío para adorar en humillación. Se tiraba en tierra hasta poner el rostro sobre la arena o el terreno donde se encontraba. Era el acto de oler el polvo, de transpirar el polvo. Se cree que esta fue la actitud donde Jesús cayó en el Getsemaní, más humillante en adoración. La humildad es producto del quebrantamiento. La humildad es producto del quebrantamiento, según Filipenses 2, 5, 8. Y nos conduce a la obediencia, según Filipenses 2, 8. Y nos hace acepto del favor o la gracia de Dios, según Proverbios 3, 34, Isaías 57, 15, Santiago 4, 6 y primera carta de Pedro 5, 5. Humildad es cuando entendemos que todo lo que hemos logrado hacer en la obra de Dios y en su voluntad fue posible porque Él estaba en nosotros. Humildad es fruto del conocimiento que uno adquiere de mi incapacidad o de nuestras incapacidad y debilidad e impotencia para realizar la obra de Dios. Es el ver la necesidad que se tiene de Dios y de su gracia. Eso es humildad. Muchas veces oído lo que viene. Preste atención. Muchas veces hacemos del ministerio una etiqueta ministerial y nos olvidamos cómo comenzamos y de dónde Dios nos sacó y caemos en el terreno de Nabucodonosor, en la arrogancia, según Daniel 4:24. Debemos tomar en cuenta que la expresión ministro del griego tiene varios términos con diferentes significados. Uno de ellos es uperete. Uperetes, que es un término compuesto, upo bajo, erete, remero, que significa remeros de tercer grado. Un barco tenía 3 estaciones. La primera donde estaban los oficiales, los que llevaban por nombre el puente de mando. La segunda donde estaban los civiles, lo que llevaba por nombre cubierta, o tercera estación es donde estaban los remeros, que llevaban por nombre sentina o sótano. Estos remeros llevaban por nombre ministros. Este es el término que se utiliza en algunas